Algo se siente extraño. Intento pellizcarme las mejillas para alejar la repentina oleada de somnolencia, pero es completamente ineficaz. No hubo nada particularmente agotador hoy, solo una comida en casa de mis suegros. Y normalmente no me falta el sueño. ¿Por qué entonces me pregunto soñolienta cuando escucho la risa de mi esposo? Buenas noches, jaja. Me aseguraré de que tengas dulces sueños. Me llamo Michelle, una oficinista de 24 años, recién casada con Josep, quien es 5 años mayor que yo. Nos conocimos a través de un amigo y, después de salir durante 2 años, nos casamos felizmente. Tuvimos una gran boda recientemente y recibimos bendiciones de muchas personas. Justo cuando soñaba con nuestra feliz vida matrimonial por delante, una desgracia inesperada nos golpeó. Ruby, mi suegra, enfermó repentinamente y falleció en poco tiempo. Ruby era alegre y muy amable. Estaba encantada cuando fui a saludarla por primera vez. Mucho gusto, soy Michelle. Oh, qué alegría tener una mujer tan encantadora como esposa de mi hijo. Siempre he soñado con tomar el té con la esposa de mi hijo. Me encantaría, por favor, tengamos tiempo para tomar el té juntas. Aunque estaba nerviosa, Ruby me recibió con una sonrisa completa, haciéndome sentir cómoda y encariñándome con ella. Habíamos planeado tomar el té juntas después de que la boda se asentara, pero ese sueño se hizo añicos con el fallecimiento de Ruby. Estuvimos ocupados con el funeral de Ruby, organizando sus pertenencias y manejando la herencia, finalmente asentándonos un año después. Entonces, recibí una llamada de David, mi suegro. Michele, ¿qué te parece una comida en nuestra casa el próximo fin de semana por la noche? Estoy pensando en pedir comida para llevar. Sí, por supuesto. Gracias. Así que fui invitada a cenar con David el próximo fin de semana por la noche, junto con José. David pidió comida singapurense, que le encanta, y disfrutamos del festín. Los tres nos reunimos alrededor de la mesa del comedor. Era mi primera vez probando la comida singapurense, y todo estaba delicioso, excepto que la sopa sabía raro. Curiosa, le pregunté a mi esposo. Oye, José, ¿no te parece que esta sopa sabe un poco extraña? Así es este platillo. No estás acostumbrada a la comida singapurense, jaja. Aunque Josep se rió, no pude tragar la sopa, así que la evité y comí los otros platillos. Entonces sentí la mirada penetrante de David. Michelle, me tomé la molestia de pedir esto, así que asegúrate de beber la sopa. Sobresaltada por el arrebato de David, me apresuré a beber la sopa. Todavía sabía raro. El sabor extraño se extendió por toda mi boca, y traté de limpiar mi paladar con agua y otros platillos. Gradualmente, mi visión se volvió borrosa y me encontré desplomándome sobre la mesa. ¿Qué está pasando? Tengo muchísimo sueño. Esto no está bien, realmente me voy a dormir. Necesito mantenerme despierta. Mientras mi conciencia se desvanecía, podía escuchar la risa de José. Parece que funcionó. Papá, ¿está lista esa cosa? Por supuesto, todo está listo. Está en el cajón de la cómoda en el dormitorio. Los nuevos son increíbles. Solo 0.01 milímetros de grosor. No teníamos esos cuando yo era joven. Al darme cuenta de que Josep y David estaban discutiendo sobre anticonceptivos, sentí una sensación de peligro, pero luego perdí la conciencia por completo. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. ¿Qué pasó? Murmuré aturdida. Oh, gracias a Dios, estás despierta. Mirando hacia la voz, estaba nuestra vecina, Loella. Loella inmediatamente llamó al doctor, quien explicó que me habían dado una gran dosis de pastillas para dormir. ¿Pastillas para dormir?
así que por eso la sopa sabía tan raro. Entonces me enteré por lo huella. Tu papá y esposo huyeron en el coche, así que te acompañé en la ambulancia. Me alegro tanto de que hayas despertado a salvo. ¿En serio? Muchas gracias. Lamento las molestias, pero ¿qué quieres decir con que papá y mi esposo huyeron en un coche? En realidad, ella descubrió que la alarma contra incendios estaba sonando en la casa de mis suegros y no se detenía, así que decidió ir a ver qué pasaba. Cuando tocó el timbre, David salió. Sí. ¿Qué está pasando haciendo sonar la alarma contra incendios así? Ha estado sonando durante mucho tiempo. ¿Aún no han encontrado la fuente? Esto es serio. Voy a entrar. Por favor, está bien. No entre a la casa. ¿De qué está hablando? Se supone que debemos ayudarnos unos a otros en momentos de necesidad. Ella dijo eso, irrumpiendo en la casa, y me encontró tendida sin fuerzas en la sala. Oh, Dios mío, ¿te has desmayado por inhalar humo? Esto es terrible. Tengo que llamar a una ambulancia de inmediato. No, esto es diferente. David y mi esposo trataron de negarlo apresuradamente, pero ella estaba convencida de que me había desmayado por inhalación de humo y llamó a servicios de emergencia y bomberos en el acto. Michelle solo está durmiendo. Es cierto, mi esposa solo está cansada y durmiendo, no hay nada de qué preocuparse. A pesar de sus explicaciones desesperadas, ella objetó. Es extraño que no despierte con tanto ruido. Estoy preocupada. Me pregunto si la ambulancia llegará pronto. Ella estaba frenética. Antes de que nos diéramos cuenta, la gente había comenzado a reunirse. Josep y David comenzaron a sudar profusamente. Poco después, Josep y David saltaron apresuradamente a un coche y huyeron, dejándome atrás. Por eso ella terminó acompañándome en la ambulancia. Tal cosa, muchas gracias. Expresé mi gratitud a ella. Entonces, cuando le conté al doctor sobre la conversación que escuché entre Josep y David antes de perder la conciencia, hizo una mueca y realizó una llamada, y me informaron que Josep y David también habían sido ingresados en el mismo hospital. Josep y papá están hospitalizados. ¿Por qué? Aparentemente, después de huir de la casa en el coche, Josep y David conducían frenéticamente para alejarse lo más posible. Como resultado, el coche que Josep conducía se estrelló contra el muro de una mansión, causando un accidente. Ambos fueron traídos a este hospital en ambulancia, gravemente heridos con huesos rotos, pero sus vidas no corrían peligro. Al escuchar la razón de su ingreso, me invadieron la ira, el asco y varias otras emociones. Se lo merecían, nunca los perdonaré. Decidí contratar a un abogado y demandar por este incidente. Entonces, se detectaron pastillas para dormir en el tazón de sopa que había terminado, y Josep y David fueron arrestados por agresión. Las noticias incluso informaron sobre el incidente. Más tarde, durante la investigación policial, fueron arrestados nuevamente por intento de violación. David estaba estresado por estar ocupado con el funeral de Ruby y otros asuntos, volviéndose frustrado. Planeaba visitar un club nocturno, pero cuando Josep se enteró, le hizo una proposición a David. Papá, si estás tan frustrado, puedo prestarte a Michelle, pero a cambio, dame los kimonos de mamá. ¿En serio? Me encantaría estar con la joven Michelle, pero ¿por qué los kimonos de mamá? Te estás quedando sin dinero. Sí, me gasté todos mis ahorros. Josep había despilfarrado sus ahorros en el juego y me ofreció a cambio de los kimonos de Ruby, los cuales provenían de una familia distinguida y eran valiosos. Josep sabía esto y propuso el intercambio a David. Michelle no sabe que estoy enganchado al juego. He usado bastante de nuestra cuenta de ahorros conjunta, así que quiero cubrirlo antes de que se entere.
Ya veo, pero no puedo imaginar que Michelle acepte estar conmigo. Eso está bien, tengo una buena idea. Todavía tienes algunas de las pastillas para dormir de mamá, ¿verdad? Ruby había recibido pastillas para dormir para su insomnio antes de fallecer. Con esas pastillas para dormir restantes, Josep y David tramaron su plan. Decidieron disolver pastillas para dormir en polvo en la sopa y proceder después de que me hubiera quedado dormida. Plan perfecto, ¿verdad? De esta manera obtengo dinero y la frustración de papá se alivia. Todo está bien. Cierto, invitemos a Michelle a una cena el próximo fin de semana. Sin embargo, su plan fue abruptamente frustrado por el sonido de la alarma contra incendios, llevando al tonto resultado de causar un accidente en su prisa por huir en el coche. Resulta que Josep y David están hospitalizados en la misma habitación. Maldita sea, ¿cómo llegamos a esto? Se suponía que era un plan perfecto. Si solo la alarma contra incendios no hubiera sonado, al final, no pudimos hacer nada con Michelle y terminamos gravemente heridos. ¡Qué desastre! Maldita sea. Mientras lloraban abiertamente y expresaban sus quejas, una enfermera que visitaba su habitación les informó con desagrado. Había exigido compensación a través de un abogado en los procedimientos de divorcio, pero ambos se negaron rotundamente a pagar cualquier acuerdo por el divorcio. Exigir compensación de mí y su esposo en un juicio de divorcio. Nada sucedió realmente, así que debería estar bien. Es cierto, al final todo lo que hicimos fue darle pastillas para dormir a Michelle y nada más. Su razonamiento nos dejó a mí y a mi abogado completamente perplejos. Incluso cuando se les dijo que administrar pastillas para dormir sin consentimiento es inaceptable, no escuchaban en absoluto. Además, oye, Michelle, dile a la policía que no nos demande a mí y a papá. Si la víctima pide que no se procese, la policía no demandará, ¿verdad? Tuvieron la audacia de ordenar. ¿Qué tan bajos podían ser? Continué ignorándolos, pero persistentemente exigían que no demandara y que pidiera una sentencia más leve. Sin embargo, sus demandas se detuvieron repentinamente en un momento. Después de dar órdenes todos los días, era extraño que de repente cesaran. Curiosa, decidí investigar. Resulta que habían encontrado un problema serio. El dueño de la mansión cuya pared fue destruida cuando Josep y David se estrellaron contra ella estaba furioso y había exigido que pagaran las reparaciones. El daño era extenso, por lo que el costo de las reparaciones era significativo. Además, mi esposo había mentido, diciendo, íbamos corriendo al hospital porque papá estaba sufriendo una enfermedad, y eso llevó al error de conducción. Sin embargo, el incidente fue reportado en las noticias. Al enterarse de la verdad, el dueño de la mansión se enfureció aún más e insistió en recibir tanto los costos de reparación como la compensación del juicio de divorcio. Como resultado, Josep y David parecían tener problemas más grandes que solo lidiar conmigo. No fue a propósito, por favor perdónenos. Se lo suplicamos. Josep y David estaban suplicando, pero el dueño de la mansión era implacable. Les dijeron que debían pagar sin importar qué. Ya que el dueño de la mansión contrató a un abogado, Josep y David también tuvieron que contratar uno para manejar la situación. Como yo también tenía un abogado, la compensación por el divorcio se negoció sin problemas entre los abogados. Dado su claro mal comportamiento, nuestras demandas fueron casi completamente satisfechas. También exigí y recibí el dinero que José había malversado de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Aunque no me había dado cuenta de su adicción al juego, recordé cómo sus horas extras habían aumentado repentinamente en un momento dado. Probablemente estaba mintiendo sobre trabajar hasta tarde y en su lugar iba al pachinko. Y así, naturalmente procedí con el divorcio de José.
Las negociaciones fueron manejadas por nuestros abogados, y aunque inicialmente se mostró reacio, Joseph aceptó el divorcio cuando insistí firmemente. El abogado de Joseph jugó un papel significativo al convencerlos de que estaban en una posición muy desfavorable y necesitaban mostrar sinceridad. Más tarde, fui a agradecer nuevamente a nuestra vecina Louella. Muchas gracias. No sé cómo expresar mi gratitud. Oh, no hice nada especial. Es bueno que estés a salvo. Tal vez Ruby estaba cuidando de ti. Ruby, ¿dices? ¿Qué quieres decir? Después de que me llevaron al hospital en ambulancia, los bomberos vinieron y verificaron la causa de la alarma contra incendios. Sin embargo, la única fuente de fuego en la casa era una vela en el altar de Ruby, que nadie debería haber encendido. Esto no era suficiente para activar la alarma contra incendios, lo que indicaba un posible mal funcionamiento ya que no había otras señales de fuego. Tal vez Ruby siempre está velando por ti. Ella estaba tan feliz de tener una nuera tan encantadora. Ella me dijo con una sonrisa. Podría haber sido una coincidencia, pero aún así sentí una calidez al pensar en la amable sonrisa de Ruby. Después de expresar mi agradecimiento a Ella nuevamente, me dirigí a una determinada pastelería. Esta tienda vende un pastel de chocolate que siempre me ha encantado. Cuando había prometido tomar el té con Ruby, quería que probara el chocolate de esta pastelería. Después de comprar panecillos dulces, fui a la floristería para comprar flores que combinaran con la imagen alegre de Ruby, con una impresión fresca, y me dirigí a visitar su tumba. Ofreciendo las flores y el chocolate en la tumba, expresé mi gratitud a Ruby. Querida Ruby, muchas gracias. Tu ayuda me salvó. Aunque me he divorciado de Joseph, siempre te amaré, mamá. Deseaba haber podido hablar más con Ruby. Quería tener esa fiesta de té. Este chocolate era para compartirlo contigo, Ruby, durante nuestro tiempo de té. Es realmente delicioso. Justo entonces, el viento sopló suavemente. Sintiendo como si Ruby hubiera respondido, una lágrima cayó de mi ojo. Pero pensando que llorar preocuparía a Ruby, levanté mi rostro, sonreí y dije, volveré a visitarte, Ruby. Y seguí adelante. Decidí llevarme el chocolate de vuelta conmigo más tarde, ya que no podía dejarlo en la tumba. De camino a casa, me sentí increíblemente refrescada. A pesar de todo, juré vivir enérgicamente a partir de mañana. Volviendo a la vida de soltera, me dediqué al trabajo más que nunca. Josep y David, con sus fracturas complejas, parecen seguir en el hospital. El dueño de la mansión está tratando de cobrar los costos de reparación antes de que sean dados de alta y enviados a prisión, y parece que tuvieron que vender su coche y pertenencias para devolver el dinero usando sus ahorros. Física y mentalmente devastados y con tiempo en prisión esperándoles. Están experimentando un infierno en vida. Espero que reflexionen profundamente y paguen por sus crímenes una vez que sean dados de alta y enviados a prisión. Desde entonces, he estado visitando regularmente la tumba de Ruby, actualizándola sobre mi vida. Habiendo tenido suficiente del amor por un tiempo, he decidido disfrutar de estar soltera y estoy estudiando duro para obtener nuevas calificaciones. Planeo vivir cada día sin arrepentimientos. La segunda historia comienza aquí. Mi esposo me llamó asquerosa por mis náuseas matutinas severas, mirándome con ojos fríos. Tú eres la que vomitó e hizo un desastre, ¿verdad? Date prisa y abre la ventana para ventilar. Si el olor se pega, lo pagarás tú. Solo porque encuentres difícil ir de compras o cocinar no significa que las náuseas matutinas no sean una enfermedad. No seas tan estúpida. Además de eso, cuando mis náuseas matutinas empeoraron, mi esposo me dejó en casa y se fue de viaje al extranjero con mi suegra, Audrina.
Esa fue la última gota que colmó el vaso para mí, y comencé a planear mi venganza. Una semana después, mi esposo llamó furioso. Me reí. Ya que me dijiste que limpiara la casa, hice exactamente lo que dijiste. ¿Tienes algún problema con eso? Soy Kimberly, una oficinista de 28 años. Mi esposo, Eamon, y yo vivimos en una casa independiente y ambos trabajamos mientras recientemente quedé embarazada. Aunque estaba feliz, mis náuseas matutinas eran tan severas que no podía ir a trabajar algunos días. Afortunadamente, muchos en mi lugar de trabajo fueron comprensivos. Una vez que superes esto, será más fácil, así que asegúrate de descansar y cuidarte. Me dieron algo de tiempo libre cuando estaba considerando renunciar, así que pasaba mis días en casa, descansando lo más posible, comiendo cuando podía y haciendo las tareas domésticas. El problema era mi esposo. Prácticamente dejó de hacer cualquier tarea doméstica. Siempre estás en casa, ¿verdad? Incluso una mujer embarazada puede limpiar, así que al menos haz eso. Mientras mi esposo solía hacer tareas domésticas cuando ambos trabajábamos, dejó de hacer cualquier cosa desde que tomé mi licencia. Incluso cuando dije que no podía hacerlo debido a las náuseas severas, no escuchaba. Además, me comparaba con otras mujeres embarazadas que había visto, diciendo, solo está siendo perezosa y holgazaneando en nombre de las náuseas matutinas. Más aún, era extremadamente adverso a que vomitara. La primera vez que vomité en casa, no llegué al baño y terminé usando el bote de basura de la sala. Al ver esto, mi esposo, pellizcándose la nariz, me apresuró a ventilar la habitación y siguió gritándome, aunque mis náuseas no habían disminuido. Aunque vomité en una bolsa de plástico en el bote de basura, por lo que el bote en sí no estaba sucio, me hizo desechar la bolsa y luego tiró el bote de basura. Oye, ¿qué es esa actitud? ¿Por qué me dices que abra una ventana cuando estoy vomitando? Podrías abrirla tú mismo. Y properly sellé la doble bolsa antes de tirarla. ¿Por qué tirar el bote de basura frente a mí como para hacer un punto? Asqueroso, apestoso, no hables. Incluso si está en una bolsa de plástico, las gotas podrían haber caído en el bote de basura. Después de eso, sin importar lo que dijera, no hables porque apesta. Ni siquiera escuchaba. Comencé a considerar el divorcio. Tal vez una vez que mis náuseas matutinas se asentaran y pudiera volver al trabajo, mi esposo volvería a ser la persona amable y servicial que solía ser. Pero, ¿podría un esposo que me lanzaba tal abuso mientras sufría volver a ser como era? ¿O era esta su verdadera naturaleza? Mientras me preocupaba, mis náuseas matutinas solo empeoraron. Con náuseas golpeándome múltiples veces al día, comencé a llevar una bolsa de plástico conmigo en toda la casa para vomitar sin que mi esposo me viera y desecharla. Sin embargo, una vez, no logré desecharla a tiempo y me vio con la bolsa. No toques nada, ¿de acuerdo? Vas a pagar por el sofá en el que acabas de sentarte, ya que vas a desecharlo porque lo ensuciaste. Me miró con total disgusto. Cuando impulsivamente mencioné el divorcio, noté que sostenía un folleto en su mano. Lo extendió para mostrarme. En aproximadamente 2 semanas me voy de viaje al extranjero con mamá. Planeamos quedarnos alrededor de una semana. No te relajes con la limpieza solo porque no estoy aquí. Mantén la casa limpia. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Mientras me miraba fríamente, mi esposo se rió en voz baja. No quiero quedarme en una casa que has ensuciado. Las náuseas matutinas deberían asentarse en aproximadamente 3 semanas, ¿verdad? Para cuando vuelva del viaje, deberían estar casi terminadas, así que limpia la casa mientras tanto. Bien, le daré a la casa una limpieza a fondo. Las siguientes 2 semanas fueron difíciles para mí.
Se dobló en no hacer nada, incluso comiendo comidas con olores fuertes o rociando perfume fuerte alrededor de la habitación a pesar de mis súplicas porque me daba náuseas. A pesar de encerrarme en el baño, golpeaba la puerta furiosamente y gritaba si él quería usarlo. Este estilo de vida continuó. Inmediatamente informé a mis padres que había decidido divorciarme. Desde que la actitud de mi esposo cambió, había estado discutiéndolo con mis padres, quienes debieron haberse dado cuenta por mis palabras que convencerme de lo contrario ya no era posible. Me dijeron que volviera a casa inmediatamente. Sin embargo, solo divorciarme y volver a la casa de mis padres no era suficiente para mí. Estaba determinada a enseñarle una lección a mi esposo, que carecía de cualquier conciencia de ser padre, y no pensaba nada sobre las diferencias individuales en el embarazo y las náuseas matutinas. 2 semanas después, despedí a mi esposo con una gran maleta de mano. Estas 2 semanas fueron el pico de mis náuseas matutinas y había perdido más de 2 kilos. Si continuaba así, terminaría hospitalizada debido a una enfermedad severa del embarazo. Viéndome visiblemente más delgada, mi esposo todavía me llamaba sucia y después de ordenarme repetidamente que limpiara la casa, huyó como si estuviera escapando. Me quedé en la entrada hasta que estuvo fuera de vista. Luego tomé un respiro profundo e hice una llamada telefónica. Una semana después, estaba tranquilamente sentada en la sala de mis padres cuando las llamadas de mi esposo seguían llegando. Las llamadas de mi esposo seguían llegando una tras otra. Después de observar por un tiempo, mis padres comenzaron a entrar en pánico, así que respondí de mala gana. No me jodas, ¿qué demonios es esto? Explícame. Instintivamente alejé mi smartphone de mi oído ante el sonido de la voz alta de mi esposo en el momento en que se conectó la llamada. Aún así, suspiré ante la voz lo suficientemente alta y lo escuché. No puedo entrar a la casa. ¿Qué está pasando? ¿No me cambies las cerraduras mientras estoy fuera? Ah, el agente inmobiliario las cambió. Es algo asqueroso tener las mismas llaves que el inquilino anterior para el siguiente, ¿verdad? Así que cambian las cerraduras cuando venden la casa. ¿Agente inmobiliario? Oh, ¿no viste el letrero? Está justo ahí al lado. Se vende. Hubo silencio en el teléfono por un momento antes de que la voz enojada volviera. ¿Qué estás haciendo por tu cuenta? ¿Quién te dio permiso para venderla? ¿Por qué la estás vendiendo? Dijiste que toda la casa apesta, así que limpié la casa entera, incluyendo eso. ¿Y por qué necesitaría el permiso de alguien para vender mi casa? ¿Tu casa? Eso no está bien. Esa casa pertenece a tu abuelo. Es un crimen venderla sin ser el titular. Esa casa me fue dada, la remodelé y está a mi nombre. No puedes simplemente venderla si no eres el titular. En efecto, la casa en la que vivíamos pertenecía a mi abuelo. Sin embargo, después de que mi abuelo falleciera, yo, aún soltera, la remodelé a su forma actual, y después de casarme, mi esposo se mudó para vivir juntos. Mi esposo se quedó momentáneamente sin palabras al saber que el título estaba a mi nombre, pero rápidamente cambió su enfoque. Esa casa es donde vivo yo también. No puedes simplemente echar a un residente así. Es ilegal vender mis cosas. Además, era nuestra casa ya que vivíamos allí como pareja, así que ya no es solo tu casa. Desafortunadamente, esa casa estaba a mi nombre antes de que nos casáramos. Nunca la cambiamos a un título conjunto después del matrimonio. Además, saqué todas las cosas después, así que tus cosas están todas seguras. Aunque sí deseché el sofá que dijiste que apestaba. Mi esposo pareció entrar en pánico por la mención de sacar sus pertenencias. Estaba preguntando dónde y cuándo. Está en la casa de tu abuela. Después de todo, estás fuera con papá ausente y sin hermanos. No había otro lugar donde enviarlo cuando te fuiste al extranjero con Audrina.
Escuchar que sus pertenencias estaban en la casa de su amable abuela pareció calmar a mi esposo por un momento, pero su voz se llenó de ira nuevamente. Así que, eres el tipo de mujer que vende la casa y tira las pertenencias mientras su esposo está de viaje. Me voy a divorciar de ti. Te demandaré por compensación en el tribunal de divorcio por esto. Es un alivio que seas tú quien mencione el divorcio. No quiero que vengas a la casa nunca más y me dirigiré allí con mi abogado pronto. Así que adiós. Me pregunto si mi esposo realmente creía que podría ganar si lo llevaba a la corte. Calmé a mis padres que entraban en pánico mientras contactaba a un abogado. Una semana después, cuando fui a lo que mi esposo llama la casa de sus suegros, Audrina me abofeteó antes de que incluso entrara por la puerta. Lo había esperado y deliberadamente recibí la bofetada. Por tu culpa, la casa es un desastre. Una mujer que ni siquiera puede hacer las tareas domésticas por un poco de náuseas matutinas es inútil. Paga la compensación en el tribunal de divorcio y divorciémonos. Mientras me frotaba la mejilla ardiente, planeando responder a Audrina, ella vio a alguien detrás de mí y su rostro se torció. Pensé que no mostraba remordimiento, pero golpear inmediatamente al encontrarse es otra cosa. Detrás de mí estaba Carol, la abuela de mi esposo, luciendo furiosa. Hola, realmente lo siento por enviar las pertenencias tan repentinamente el otro día. Está bien, si no hubiera sido por eso, no me habría dado cuenta en absoluto. Había venido a la casa de los suegros, que ahora era el hogar de la abuela de mi esposo, que amablemente había aceptado sus pertenencias. Cuando envié las pertenencias de mi esposo, incluí una carta de disculpa, detallando todo sobre nuestra situación. Como resultado, la abuela estaba furiosa con su nieto por lanzar palabras terribles a su esposa que sufría de náuseas matutinas y dejarla valerse por sí misma. Estaba igualmente furiosa con Audrina por irse de viaje al extranjero con él sin amonestar tal comportamiento. La abuela, ahora de 80 años, es una figura gentil para su nieto, pero una suegra desagradable para Audrina. Desde que Audrina se casó con la familia, su relación con la abuela, debido a sus personalidades conflictivas, siempre ha sido como perros y gatos. Efectivamente, Audrina, al enfrentarse repentinamente a la abuela, torció su rostro en obvia molestia, lo que solo alimentó más la ira de la abuela. Después de abordar brevemente la discusión a gritos entre las dos, entré en la casa. Allí, mi esposo estaba de pie, atónito junto a la abuela y Audrina. Podría haber sido impactante para mi esposo ver a su amable abuela y madre discutiendo tan ferozmente. Sin embargo, queriendo discutir asuntos con mi esposo sin la interferencia de Audrina, había informado a la abuela de mi visita con anticipación, y comenzamos la negociación del divorcio con mi abogado antes de que Audrina pudiera regresar. El proceso no tomó mucho tiempo y terminó sin problemas. La cantidad de compensación que mi esposo había preparado para el tribunal de divorcio y su base fueron sistemáticamente desmanteladas por mi abogado, dejándolo sin palabras. Después de una división exhaustiva de bienes y acordar no acercarse a mí excepto cuando visitara a nuestro hijo después de su nacimiento, mi esposo aceptó fácilmente y nuestro matrimonio terminó abruptamente. Mientras salía de la casa, la abuela y Audrina todavía estaban de pie una junto a la otra. Me dirigí a ellas brevemente antes de partir, pero parecían demasiado acaloradas en su discusión para prestarme atención. Posteriormente, comencé a recibir una avalancha de correos electrónicos tipo queja de mi ex esposo. Aparentemente, se molestó con la abuela viniendo a la casa de los suegros y entrometiéndose. Imaginando a mi ex esposo y a Audrina que me habían gritado tan audazmente, volviéndose mansos frente a una abuela menuda, finalmente me hizo reír. Sin embargo, la naturaleza de los correos electrónicos de mi ex esposo pronto cambió hacia buscar la reconciliación. Cada día hay gritos.
Ambas me preguntan qué pienso cuando están peleando, arrastrándome a esto, y es molesto. Es una petición de por vida. Por favor, déjame quedarme en tu lugar. Haré las tareas domésticas o cualquier cosa. No haré nada terrible de nuevo, y nunca lo diré. Quiero conocer a nuestro hijo que viene. Te amo. Quiero volver a casarme contigo. Respondí mecánicamente. No me reconciliaré. En cuanto al niño, puedes conocerlo si pagas la manutención infantil. Y lo dejé así. Eventualmente, los mensajes de mi ex esposo cesaron. Aparentemente, incapaz de soportar las condiciones de vida, dejó a Audrina y se fue a algún lugar. Sin proporcionar ningún apoyo, Audrina, que aún no está en edad de pensión, está sobreviviendo con sus ahorros. Audrina misma me contactó con esta noticia. Nadie me está ayudando. Por favor, quiero quedarme en tu lugar. Solo fui al viaje con mi hijo porque él me invitó. No tenía idea de que estaba sufriendo tanto por las náuseas matutinas. Afirmó, alineando excusas convenientes por teléfono, pero cuando amenacé con reportarla a la policía, las llamadas se detuvieron. Aparentemente, la abuela también se negó a ayudar y Audrina, limitada por sus ahorros, comenzó a trabajar a tiempo parcial. Por lo tanto, ya no tenía la energía para llamar o enviarme correos electrónicos. Sin embargo, la altercación entre la abuela y Audrina ese día es bien conocida en todo el vecindario y vieron cómo recibí deliberadamente la bofetada de Audrina. En consecuencia, los vecinos se han distanciado de Audrina, dejándola vivir incómodamente en su casa. Aparentemente incapaz de permitirse alquilar un nuevo apartamento, pasa sus días disminuyendo en estatura. Sin embargo, vivir sola en una casa sin alquiler debería ser manejable con un ingreso de tiempo parcial. Mis náuseas matutinas finalmente han disminuido y ya no vomito. El doctor, al enterarse de mi divorcio y las circunstancias que lo rodearon, me regañó por acumular demasiado estrés, lo cual no ayudaría en la curación. Aunque había estado consultando con mi familia, el estrés de vivir con un ex esposo poco cooperativo durante un tiempo y tratar con agentes inmobiliarios en línea para vender la casa había sido demasiado para mi cuerpo y reflexioné sobre esto. Avanzando, planeo evitar el estrés y volver al trabajo. De todos modos, tomaré la licencia de maternidad antes de dar a luz, planeando vivir en la casa de mis padres. Ahora, imaginar la apariencia de mi hijo por nacer me trae una inmensa alegría. A medida que pasan los días, mi anticipación crece y apenas puedo esperar para ver qué tipo de niño nacerá. Sin importar que, tengo la intención de criar a mi hijo con amor,